Hola a todos, mi nombre es María Luisa Ceballos, yo soy pediatra, nefróloga del Hospital Luis Calvo Maquena y soy la tercera docente de este curso. Y la clase de hoy hablará sobre el síndrome poliúrico y la carga renal de solutos. Recordar que la osmolaridad se refiere a la suma de los solutos y los principales solutos que participan son el sodio, la glicemia y el nitrógeno ureico. Habitualmente la glicemia en condiciones normales, o sea, normoglicemia, no se considera y da cuenta aproximadamente de 5 milosmoles por kilo, por lo tanto es una cantidad bastante mínima. Y el nitrógeno ureico es un osmol que se considera inefectivo porque atraviesa libremente las membranas. Por lo tanto, nos quedamos con que el principal osmol plasmático es el sodio, y como va acompañado de un anión, se multiplica por 2. Esto nos da cuenta de que la molaridad efectiva va en torno a los 270 a 285 miliosmoles por kilo. Cuando hablamos de estados de hiponatremia, lo homologamos a estados de hiposmolaridad, por lo tanto. Y estos se pueden ocasionar por pérdida de sodio o por ganancia de agua. En general, el mecanismo que prevalece son defectos en la excreción de agua por la orina. En contraparte, la hipernatremia, que homologamos a estado de hiperosmolaridad, puede deberse a ganancia de sodio o bien por pérdida de agua. Y esto puede deberse a defectos de la sed, con disminución de la ingesta, o déficit en la excreción de agua, o en este caso, aumento de la excreción de agua. Por lo tanto, la regulación del sodio plasmático y de la osmolaridad del plasma ocurre básicamente por cambios en el balance de agua. O sea, cuando estamos hablando de trastornos del sodio, hablamos bien de trastornos del balance del agua. ¿Y por qué es importante conocer estos trastornos y tratarlos oportunamente? Porque si hay un mal manejo de ellos, puede ocasionar síntomas neurológicos. Y esto es debido a los movimientos que se producen a nivel de las células cerebrales. Recordemos que el balance de agua depende de los ingresos y los egresos, y en forma óptima deberían ser en igual de condición. La principal ingesta de agua la obtenemos de fuentes exógenas, o sea, de los alimentos. Y también puede ser a nivel del agua pura. Y esto da el 85% de nuestra carga de agua. Y hay una producción de agua endógena que se genera a través de la oxidación de los carbohidratos, proteínas y grasas, o sea, de su metabolismo. Y pudiese haber algo de agua preformada, que en el fondo es el movimiento del agua que se produce entre el intra y el extracelular en distintos estados, ya sea hipercatabólicos o hipermetabólicos. Por otra parte, las pérdidas son fundamentalmente por dos mecanismos: las pérdidas insensibles, o sea, la evaporación, que se puede generar en las superficies de la piel y del tracto respiratorio, y las pérdidas sensibles o medibles, que son el sudor, y aquí interviene la termorregulación, y en el caso que hemos hablado, cómo cambian los distintos requerimientos según el paciente si está con algún estado febril, la diuresis, que es uno de los principales elementos que podemos medir, y las deposiciones, que dan cuenta de 100 a 200 ml al día en un individuo que tenga deposiciones normales sin diarrea. Entonces, para esta regulación fina de esta osmolaridad plasmática entre los 270 y 285 milimoles por kilo, vamos a necesitar la indemnidad de un sistema que parte a nivel central, a nivel hipotalámico, donde tenemos los osmorreceptores y además tenemos el centro de la sed. Estos en general tienen unos exones que llegan finalmente a la neurohipófisis, donde se produce la neuroestimulación para la secreción de la hormona antidiurética. En una condición de deprivación de agua,
vamos a tener por lo tanto una alta osmolaridad plasmática. Esto va a ser sensado por el osmorreceptor del hipotálamo y va a aumentar la liberación de ADH. Por lo tanto, va a aumentar la secreción de hormona antidiurética. Y esto va a desencadenar, como efecto del ADH, una retención de agua, por lo tanto, una antidiuresis. Y además, por estar muy en vecindad con el mecanismo de la sed, vamos a tener estimulación de la ingesta de agua. Por otra parte, si tenemos una ingesta de agua, va a tender a disminuir la osmolaridad plasmática, por lo tanto va a estar bloqueado o no se va a estimular el osmorreceptor hipotalámico, no va a haber síntesis de ADH, va a disminuir por lo tanto sus niveles en sangre y se va a estimular la excreción de agua, por lo tanto se desencadena una diuresis que va a tener una cantidad importante de agua. Por lo tanto, el mecanismo de la ADH y de la sed van a ser los principales mecanismos que van a mantener la osmolaridad dentro de límites normales. La hormona antidiurética, o ABP según la sigla que se sintetice, es secretada, como dijimos, por estimulación de este osmorreceptor que va a estar en el hipotálamo y que se va a desencadenar principalmente su estimulación por variaciones de la osmolaridad plasmática, que pueden ir del 1 al 2% de su variación. El hipotálamo produce una pro-ADH, que va a estar en el núcleo supraóptico y paraventricular, en esta preponderancia, 5/6 supraóptico, 1/6 paraventricular, y a nivel de la hipófisis posterior, como dijimos, va a estimularse la secreción de ADH, que va a estar principalmente en vesículas de las terminales nerviosas. La regulación de todo este mecanismo está dado por el órgano subcornical, el núcleo preóptico mediano y el organum vasculosum de la lámina propia, que están en general cercanos a la región del tercer ventrículo. Además, hay una conexión con el núcleo medial preóptico en esta zona que regula el mecanismo de la sed. Por lo tanto, hay una interrelación muy directa entre la ADH y la sed. Y finalmente, la ADH va a ejercer su función a nivel del túbulo colector, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, alterando la concentración urinaria. El principal estímulo para la secreción de la hormona antidiurética son los estímulos osmóticos, lo que decíamos, este cambio del 1 o 2% de la osmolaridad plasmática. Y la ADH tiene una vida media bastante corta, que va entre los 15 a 20 minutos. Como vemos en esta gráfica, hasta que aumenta sobre 280, en general sobre 285, aumenta significativamente y en forma directamente proporcional la secreción de hormona antidiurética, y es máxima alrededor de los 290 milimoles por kilo. Y como decíamos, esta secreción es bastante rápida. Por otra parte, la sed se gatilla un poco más tardíamente, como vemos en este gráfico, en general por sobre los 290 milimoles por kilo. En el fondo son 5 a 6 moles más que la osmolaridad plasmática para que gatilla la síntesis de ADH. Aquí hay otra forma de demostrar un poco lo mismo, que hay una relación lineal entre la osmolaridad urinaria y los niveles plasmáticos de la ADH. Aquí tenemos el rango de osmolaridad que gatilla la sed. Aquí vemos que era 280, 285, donde se gatilla la secreción de hormona antidiurética. Y aquí vemos cómo a medida que se va gatillando la secreción de hormona antidiurética, concomitante a ello, la osmolaridad urinaria tiende a disminuir. En el fondo se va concentrando, se va diluyendo cada vez más la orina, y el volumen urinario también va aumentando.
Y en general hay una rápida respuesta de la hormona antidiurética y su corta vida media permite que esta regulación sea minuto a minuto. A nivel del volumen urinario, como sabemos, la hormona antidiurética, en la medida que se va produciendo, como dice su nombre, va disminuyendo el volumen urinario y a su vez se va concentrando cada vez más la orina. Vemos que si tenemos 0 ADH, tenemos, esto es en el fondo como una manera de verlo de manera práctica, tenemos una osmolaridad urinaria de 80, que eso habitualmente es como una de las concentraciones mínimas que pudiese tener la orina, con un volumen urinario máximo que puede llegar hasta 10 litros, estás considerando un individuo adulto. Pero cuando tenemos altas concentraciones de hormona antidiurética, tenemos una osmolaridad urinaria que puede aumentar hasta 1200 y con un volumen urinario que se reduce bastante hasta aproximadamente 600, 700 cc. En un sujeto normal, habitualmente, aunque tengamos altas concentraciones de ADH, o bajas concentraciones de ADH, perdón, la poliuria no se ve, excepto cuando hay una ingesta masiva de agua, ya que esto estamos apostando que hay una indemnidad de todos estos sistemas. Ahora, otro estímulo importante para la hormona antidiurética es la regulación mediada por volumen. Y esto en general se produce por estímulos de barroreceptores en el seno carotídeo. Tenemos señales aferentes que van hacia los centros vasomotores del tronco cerebral, del núcleo paraventricular, y estos en general se gatillan cuando tenemos una pérdida de volumen de aproximadamente un 10%. Entonces aquí tenemos las concentraciones de ADH. Esta es en situación basal, donde tenemos que cuando hay pérdida ya desde un 10% del volumen, va aumentando en forma exponencial la secreción de hormona antidiurética. Y cuando estamos con normovolemia, o incluso más volemia, se mantiene en 0. Aquí otra manera de verlo, las concentraciones de vasopresina según la osmolaridad plasmática. Como dijimos, en condiciones normales, alrededor de 280 milosmoles es la osmolaridad plasmática normal, es la medida que va aumentando. Tenemos que se produce aumento en la secreción de hormona antidiurética, en la medida que tenemos depresión de volumen. Aquí en el fondo hablamos en hipovolemia. También se va gatillando la secreción. Y estos en el fondo son estos dos elementos que van a generar alta estimulación, y por eso cuando hablamos de estados de deshidratación con hiperosmolaridad o hipernatremia, son las condiciones donde más estímulo va a tener la secreción de ADH. Otros estímulos que no responden a la osmolaridad ni los cambios en la volemia son el estrés, y esto también es conocido, y por eso en general se habla que las hidrataciones en los postoperados no debería ser a base de sueros tan hipotónicos, porque el estrés, el dolor, las náuseas, que son propios estados bastante frecuentes en los postoperados, gatillan también la ADH, el embarazo, la polisemia, el uso de opiáceos, varias otras drogas, patología del sistema nervioso central y patología pulmonar, son otros estímulos que, además de los dos clásicos, van a estar gatillando aún más la secreción de ADH. Por otra parte, tenemos los inhibidores también, como es de esperar, estadios de hiposmolamidad o la hipervolemia, también el etanol y la fenitoína. Ahora, a nivel renal, una vez que tenemos esta hormona antidiurética, tenemos que recordar varios mecanismos que operan en la reabsorción del agua.
Como la mayoría de los solutos, también para el agua, la principal reabsorción ocurre a nivel proximal, que es de un 45%, y esta generalmente es de manera isotónica, en la medida que se va reabsorbiendo el fluido a nivel del asa de Helle, se va reabsorbiendo un 40%, y aquí en este nivel se va haciendo cada vez más hipertónica, sobre todo en la zona de la médula. A nivel distal se produce la reabsorción de un 5%, aquí en este contexto está más bien hipotónica, y a nivel del túbulo colector nuevamente vuelve a ser hipertónica, pero aquí se produce el 10% de la reabsorción, y está en rojito acá porque este es el principal mecanismo de regulación fina, y eso es principalmente por la existencia de los receptores de ADH a este nivel del túbulo. Además, la existencia del mecanismo de contracorriente también nos permite generar, como le decíamos, esta médula hipertónica, que permite que el agua vaya saliendo hacia el intersticio, por lo tanto se genera también aquí este fluido tubular hipertónico, al salir el agua hacia el intersticio. Entonces tenemos alrededor de 180 litros de agua filtrada en el día, con una reabsorción dependiente de solutos de 140 y dependiente de la acción del ADH de 40 litros. A nivel ya de transportadores, tenemos la presencia del receptor de la ADH o vasopresina a nivel de la membrana vasolateral, que a su vez va a activar una adenilciclasa que genera AMP cíclico, y esta es capaz de estimular a distintas proteínas, dentro de ella la fosfoquinasa A, que a nivel nuclear va a producir la estimulación de la síntesis de moléculas de la acuaporina 2, las cuales se van a sintetizar y movilizar a nivel intracitoplasmático en vesículas, que finalmente se van a ir hacia la membrana apical o luminal para insertarse en la membrana, y de esa manera ser la inserción de acuaporinas, canales de agua que van a permitir el ingreso de agua a la célula. Hay otros mecanismos que están de alguna manera regulando todo este sistema, que algunos dependientes de calcio, que van a ir en el fondo inhibiendo todo este sistema, pero estos son los puntos más significativos. Y decir que los receptores principalmente que están en el túbulo contorneado distal y colector son de tipo 2. A su vez, el gen que produce la ADH tiene varios, digamos, sitios importantes de regulación. En el clivaje de un precursor de 140 aminoácidos, finalmente el ADH se termina por producirse con el clivaje de estos aminoácidos hasta quedar en un péptido de 9 aminoácidos. En el fondo la ADH está a su vez ligada a neurofisina, que también es una proteína reguladora, y a su vez a copeptina. Y esta copeptina también es importante porque, como vamos a ver, la capacidad que tenemos para medir la hormona antidiurética es bastante limitada, pero ya que este péptido se activa de manera, digamos, por distintas etapas, de alguna manera la capacidad de medir copeptina es un fiel reflejo de la cantidad también de hormona antidiurética que tenemos presente. Entonces la ADH, el gen de la ADH está en el cromosoma 20, dentro del exonado donde estamos específicamente la hormona antidiurética. Hay 3 exones, de los cuales
el A viene la hormona antidiurética, del B la neuroficina y del C la copeptina. Por lo tanto, como decíamos, los niveles de copeptina se correlacionan con los niveles de ADH. La gracia es que es mucho más estable y fácil de medir que la hormona antidiurética. Y se mide con ensayos inmunolumétricos que están disponibles. Hasta lo que tenemos, a lo menos nosotros en conocimiento, no está disponible aún en Chile. Pero hay varios estudios que lo utilizan como un marcador promisorio para evaluar alteraciones que tengan que ver con el balance de agua. Y de hecho se sabe que el precursor de ADH es ineficiente en ausencia de copeptina. Así que de alguna manera necesita estar una con la otra para poder ejercer su acción. En términos prácticos, para medir la ADH se requiere un volumen plasmático de 5 ml, en cambio para la copeptina 50 microlitros. El tiempo que requiere como para que se pueda obtener la medición puede ser 48 horas versus 2,05 a 2,5 horas. Como vimos, tiene una vida media muy corta. En cambio, la copeptina es más estable y puede durar hasta 7 días. Y aparte de la ADH que está unida a los receptores, también se une en el fondo al receptor de las plaquetas, que si hay una remoción de plaquetas insuficiente, puede haber falsos positivos de aumento de la hormona antidiurética. En el caso de la copeptina no varía con el tipo de nutrientes administrados ni el ciclo menstrual, que sí podría tener alguna variación en la ADH. Y incluso se han hecho estudios como marcador de estrés y pronóstico en patologías como el infarto, el accidente vascular encefálico y la neumonía. Algunos grupos han establecido esta copeptina con puntos de corte diversos que nos permiten ir modificando nuestra conducta. Por ejemplo, si tenemos deprivación de fluidos y esta copeptina es menor a 2,6, daría cuenta de una diabetes insípida central, con esta especificidad de sensibilidad. Si tenemos valores sin deprivación de agua que están en menor a 21,4 y se estimula la copeptina, o sea, teniendo hipernatremia, si esta está en valor a menor a 4,9, también se refiere a diabetes insípida, y si está aumentada, podría deberse a una polidipsia primaria. Y cuando esta copeptina sin deprivación de agua está por sobre 21,4, habitualmente hablamos de diabetes insípida nefrogénica. ¿Ya? Para efectos nosotros de lo que vamos a ver en el curso, la copeptina no la tenemos como herramienta a mano, pero la verdad que es bastante útil y esperemos que en algún momento sí pueda estar disponible en nuestro país para poder hacer también el análisis sobre todo de las patologías de diabetes insípida. Ahora, el otro puntal en el manejo de los trastornos del agua es el mecanismo de la sed. Dijimos que el inicio de la acción habitualmente es con osmolaridad sobre 285 milimoles por kilo. Y la hiperosmolaridad también va a activar a los hemorreceptores que tienen directa relación con los centros de la sed, que como veíamos estaban cercanos al tercer ventrículo. También hay otros estímulos como la hemorragia cerebral, sobre todo cercana a esos centros que también podrían gatillar el estímulo de la sed. Este estímulo se anula tomando agua, y eso es porque hay receptores en la membrana bucal y en la lengua, y también hay receptores periféricos gastrointestinales que inhiben el mecanismo. Y este es como un mecanismo de protección final frente a la hiposmolaridad. Como vimos el primero, es la secreción de ADH, que es un estímulo bastante rápido en inicio y en acción.
En resumen, cuando hablamos de osmorregulación, lo que estamos censando es la osmolaridad plasmática. ¿Y dónde está el sensor? En los osmorreceptores hipotalámicos. Y los vectores principales son la DH y la C. ¿Y qué es lo que se modifica? La excreción de agua y la ingesta de agua. Ahora bien, otro concepto que es fundamental para el análisis de estos casos es la carga renal de solutos. ¿Y qué quiere decir eso? Corresponde a todas las sustancias osmóticamente activas que necesitan eliminarse obligadamente por la orina junto al agua. En general, corresponde a sustancias que se ingieren, que es el nitrógeno ureico y los electrolitos. Y dentro de esto los principales son el sodio, el cloro, el potasio, el fósforo y el nitrógeno. Y esto es alrededor del 90%. Y una dieta típica, alrededor de 800 milimoles por kilo, son los que se ingieren. Por lo tanto, la excreción de solutos requiere también que exista agua. Por lo tanto, sabemos que la capacidad renal de concentrar solutos es limitada. Por lo tanto, la carga renal de solutos es que hace un importante rol en el balance del agua y por lo tanto en la osmolaridad urinaria. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Como dijimos, los principales componentes son el nitrógeno, y en este caso las proteínas, el sodio, el cloro, el potasio y el fósforo. ¿Y cómo se calcula? A nivel de proteínas, sabemos que 1 gramo de proteína es igual a 160 miligramos de nitrógeno ureico. Estos 160 miligramos de nitrógeno ureico lo dividimos por el peso molecular de nitrógeno, que son 14. Eso nos va a dar la osmolaridad que da 1 gramo de proteína. El nitrógeno ureico particularmente tiene 2 moléculas de nitrógeno, por lo tanto son 2 por 14, o sea 28. Es decir, los 160 miligramos de nitrógeno ureico que tiene 1 gramo de proteínas, lo dividimos por 28 y nos va a dar 5,7 milosmoles, de los cuales el 70% se excretan en la orina y el 30% se utilizan para el crecimiento. Por lo tanto, finalmente, 1 gramo de proteínas nos va a generar 4 milosmoles. Ahora bien, para el resto de los electrolitos, en cuanto al sodio, aquí el cálculo son los miligramos de sodio que puede contener nuestro alimento, nuestra fórmula, por la valencia, que es 1, partido por el peso molecular, que el peso molecular en este caso es 23. Para el cloro, el peso molecular es 35, para el potasio, el peso molecular es 39, y para el fósforo, el peso molecular es 31, pero aquí con una salvedad, a diferencia de los anteriores, que la valencia es 2. Por lo tanto, tenemos que multiplicar los miligramos que tengamos de fósforo por 2 y dividido en 31. Sabemos ya en paper bastante antiguos que se considera como seguridad de la carga renal de solutos en lactante entre 135 a 177 milimoles por litro, lo cual es alrededor de 20 a 26 milimoles por cada 100 calorías de solución. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, la leche humana es la que tiene menor carga renal de solutos, alrededor de 93, con 14 milimoles por cada 100. Y, por ejemplo, la leche de vaca tiene 308 milimoles y 46. ¿Ya? Entonces, aquí vemos de qué manera es importante qué tipo de fórmula estemos usando en los lactantes. Por lo tanto, la osmolaridad urinaria también puede predecirse desde la carga renal de solutos. Aquí vemos también en una tabla como para la leche humana, teniendo una carga renal de solutos de 93, la osmolaridad urinaria predicha alrededor de 120 y lo que en realidad observamos es 157. Y así se puede estimar y vemos cómo esta fórmula también de
de leche de vaca produce una malaria urinaria mayor. En el fondo, para poder filtrar esta carga renal de solutos, eso necesita que haya mayor reabsorción de agua y la osmolaridad también urinaria aumenta. Por lo tanto, si tenemos estados en que haya disminución de la ingesta de agua y tengamos fórmulas con mayor carga renal de solutos, digamos, se van a gatillar mecanismos para aumentar la osmolaridad urinaria. Y a esto le sumamos que los lactantes, la capacidad de concentración es limitada a todo 900 milimoles por kilo, y en adultos estamos hablando de 1200. Y algunas otras circunstancias especiales en pediatría, lo que habíamos hablado también desde la primera clase, las enfermedades febriles o la diarrea van a generar que haya menor ingesta y mayor pérdidas. Por lo tanto, eso también es un factor importante a considerar. Las fórmulas infantiles que tengan mayor a 39 milimoles por kilo van a tener mayor riesgo de hipernatremia por esta importante carga renal de solutos que vimos. La disminución de la capacidad de concentración renal, como decíamos, es una limitante en los lactantes. Por lo tanto, esto hace que la carga renal de solutos sea un factor importante a considerar para mantener el equilibrio del agua. Acá hay un ejemplo, y esto es importante que lo revisemos, porque uno de los ejercicios que vamos a ver después en el taller de los trastornos de diabetes insípida y la carga renal de solutos es poder calcular la carga renal de solutos. Antiguamente no nos quedaba otra que calcularla directamente, pero la verdad es que en la medida que se ha sabido que este es un factor importante, en el etiquetado de las fórmulas, la gran mayoría de las veces ya reporta cuál es la carga renal de solutos, pero nos interesa que conozcan el concepto para que si es que les toca enfrentar a algún paciente sabiendo las concentraciones de cada uno de los distintos osmoles importantes, ustedes también sean capaces de calcular. Entonces, como decíamos, lo que más nos importaba eran las proteínas, el sodio, el potasio, el cloro y el fósforo. ¿Ya? Entonces, por eso aquí lo encerré en este cuadrito rojo, que es como lo que nos va a importar. Entonces, tenemos distintas formas de calcularlo, como decíamos, la unidad de expresión de las osmolaridades por litro, pero aquí la fórmula que habitualmente están diluidas en 30 ml de agua, ¿ya? Así que por eso lo puse con este ejemplo. Aquí dice que en 30 ml hay 0,4 gramos de proteína, 5,4 de sodio, 20,6 de potasio, 14,2 de cloruro y de 7 miligramos de fósforo. Entonces, si hacemos el ejemplo, que si tenemos una leche que le damos al niño 5 mamaderas de 200 cc, vamos a tener 1 litro de solución en el día. Vamos a tener que tenemos 0,4 gramos en 30 ml y van a haber 13,4 gramos en 1000. Si hacemos 13,4 por 4 nos va a dar 53 milimoles por litro. Luego para el sodio, en 1 litro, haciendo las distintas proporciones, teníamos 180 dividido por el peso molecular 23, nos van a dar 7,82. Para el potasio, 686 dividido en 39, nos da 17. Para el cloro, 473 en 35, nos da 13,5. Y para el fósforo, 233 por la valencia de 2, dividido por el peso molecular, que era 31, nos da 15. Y luego si hacemos una sumatoria de 53, 7,8, 17,6, 13,5 y 15,05, nos va a dar un total de una carga renal de solutos de 106,97 milimoles por litro. Y una mínima introducción a la siguiente clase sobre el síndrome poliúrico. Síndrome poliúrico se define como poliuria propiamente tal cuando la excreción de orina está aumentada por sobre los valores normales para el agua. Y hay distintas formas de expresar lo mismo, que se puede considerar 2 a 5
a 3 veces el volumen urinario esperado, mayor a 100 ml por metro cuadrado hora, o más de 3 ml kilo hora, o 2000 ml metro cuadrado día, o más de 3000 cc al día. O una fórmula si lo hacemos con el método que aprendimos de las kilocalorías metabolizadas, 2 a 3 veces más de los 55 ml por cada 100 kilocalorías metabolizadas, que es lo que debería tener como diuresis normal. Ahora, podemos tener la poliuria habiendo una excreción apropiada de agua, o sea, con una adecuada capacidad de concentración urinaria. Y esto se debe generalmente a aumento de la ingesta, o sea, una polidipsia primaria. Podemos tener una excreción inapropiada de agua, o sea, por lo tanto, una inadecuada capacidad de concentración urinaria, y esto se va a deber a trastornos como la diabetes insípida. Por lo tanto, en el primer caso hay un aumento en la ingesta, y en el anterior puede haber una alteración al eje ADH-riñón, o bien del mecanismo de contracorriente. Existen dos grandes grupos, entonces, cuando tenemos niveles plasmáticos bajos de ADH, o cuando tenemos niveles normales de ADH. Por lo tanto, vamos a tener una excreción adecuada o inadecuada. Otra forma de diferenciar la poliuria es sabiendo el tipo de diuresis que tenemos. Cuando tenemos diuresis osmótica, hablamos de que hay mayor a 300 milimoles por kilo en la orina, y esto es una densidad urinaria mayor a 1015, y se considera apropiada cuando hay una carga salina o bien en trastornos post-obstructivos. Y es inapropiada cuando tenemos, digamos, molaridades importantes en relación a hiperglicemia o una alimentación hiperproteica. O puede deberse también a una diuresis acuosa. Perdón. En este caso, la osmolaridad urinaria va a ser menor a 300 milimoles por litro. En el caso de las poliurias no osmóticas, podemos ser de origen tubular, por un hiperflujo tubular o por una hiperfiltración. Cuando son tubulares, dependen de mecanismos como diuréticos, cuando hay expansión del extracelular, un síndrome de pierde sal, cuando hay alteraciones del flujo tubular, como hiperglicemia, algunos otros, digamos, diuréticos osmóticos como el manitol o el sorbitol, o estados de hiperazoemia. O bien por hiperfiltración, cuando tenemos estas poliurias post-resucitación de fluidos, o por el uso de drogas adrenérgicas. En cuanto a las poliurias acuosas, como decíamos, se deben generar a osmolaridad urinaria menores a 300 milimoles por kilo, con una densidad urinaria menor a 1010, y que puede considerarse apropiada en los casos que tengamos aumento de ingesta en una polidipsia primaria, o inapropiada cuando hay una diabetes insípida. Y tenemos, como en toda la vida, trastornos mixtos también, en los cuales aquí la osmolaridad no es tan categórica, están 350 y 300 milimoles por kilo. Puede deberse a sobrecarga de agua y además de solutos, y en general esto pueden deberse a recuperación de estados de falla renal aguda o por estados edematosos. Entonces, ¿por qué es importante reconocer estos estados poliúricos? Porque debido a las pérdidas importantes de agua y o solutos, se pueden generar estados de hipovolemia, hipotensión arterial, trastornos hidroelectrolíticos, pueden generar injurias secundarias a nivel renal, y pueden, si no se, digamos, diagnostican y se manejan precozmente, pueden generar cambios a nivel cerebral, por el movimiento de agua, con eventual edema cerebral. Muchas gracias.